Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, tengan ustedes. Mi nombre es Eliezer Castro y junto con mi esposa servimos en Palabra de Vida Argentina. Y me acompañan por favor a Romanos capítulo 10, desde el versículo 14 al versículo 21. Vamos a leer las Escrituras. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es interesante que este pasaje se ha usado a menudo para hablar sobre el programa misionero de la Iglesia. Y por supuesto que es muy acertado, pero su aplicación primaria tiene que ver con la nación de Israel. La única manera que los judíos incrédulos pudieran ser salvos eran viendo su condición de perdidos y creyendo que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, el Mesías esperado. Debían ellos creer en su muerte y en su resurrección. Para ello, debían oír la palabra de Dios, que es la que produce fe a través del Espíritu Santo. Y eso significa que un mensajero debía ser enviado por el Señor. Aunque tiene una aplicación primaria a Israel, también se aplica a las almas perdidas del mundo. Y lo primero que pienso es que no se pueden salvar a menos que crean. La predicación del Evangelio es usada por Dios para salvar. El versículo 13 del capítulo 10 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare. Pero el problema era que aquellos judíos habían rechazado a Cristo. Y el primer problema lo vemos en el versículo 14. Dice la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar. Algunos invocan al Señor, pero cuando están con necesidad, con una necesidad, invocan a Dios, pero por supuesto no son salvas. Por eso aquellos judíos invocaban al Señor en determinado momento, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede invocar sin creer. Debían ver su condición de pecadores perdidos y creer que Jesús murió y resucitó por sus pecados. Para ser salvos, tienen que saber quién es Dios, aquel que murió y resucitó, para que nos libre de la condición de la esclavitud del pecado, de la eternidad. Nadie se va a salvar solamente por creer que es amor, que por supuesto que es amor, por saber que Dios es misericordia. Tienen que saber quién es Cristo. Tienen que saber que somos pecadores, merecedores del infierno, pero que Jesucristo, el Dios perfecto, sin pecado, murió por nuestros pecados. El segundo problema lo vemos en la siguiente pregunta retórica: ¿cómo creerán
en alguien de quien no han oído. Ese conocimiento no se obtiene por intuición. Necesitamos oír lo que Pablo dice, que no es solamente el escuchar. Deben escuchar a Cristo. Debemos mostrar a Cristo. Siempre pienso en Juan el Bautista, cuando iba con sus 2 discípulos, Juan y Andrés. Y cuando iban caminando se encuentran a Cristo y Juan el Bautista le dice inmediatamente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista les mostró a Cristo y desde aquel momento empezaron a seguirle. Y es una condición que tenemos que tener, no mostrarnos a nosotros. La proclamación del Evangelio es Cristo. Él ocupa el lugar central. Él es el Salvador que debe ser anunciado junto a su obra. Para que los oyentes puedan ser salvos, tienen que ver a Cristo. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que en él cree. Debemos presentar al Salvador. Tienen que oír a Cristo y rogar que el Espíritu Santo convenza a los incrédulos. La tercera dificultad: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es a través de la predicación que escuchan su voz. Un pastor dijo: el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante la cruz, predica la paz mediante un heraldo. Y qué privilegio que somos embajadores del Rey de Reyes, y todo el mundo debe escuchar el Evangelio. El versículo 5 está hablando, el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios envía y la iglesia es su embajada. La iglesia es su embajada que envía embajadores que llevan la palabra de paz. Es por eso que los pies de los que llevan este mensaje son hermosos. Pienso en Isaías capítulo 52, antecediendo el capítulo 53 que nos presenta la obra del Mesías sufriendo. Isaías 52:7 habla de cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que publica la salvación. Antes de Isaías 53, donde muestra la obra del Mesías que iba a sufrir por nuestros pecados. Fuimos comisionados por Dios para anunciar que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que tenemos un Dios vivo que venció la muerte, que está a la diestra de Dios reinando y que un día glorioso regresará. Es un Dios victorioso. Qué privilegio que tenemos de predicar ese glorioso evangelio. Dios no nos mandó a convertir, nos mandó a compartir ese glorioso mensaje. Por eso dice el siguiente versículo, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos mostrarles a Cristo a través de su bendita palabra. No tienen excusa. Lamentablemente, los siguientes versículos nos muestran que muchos le rechazaron. El bendito evangelio que tenemos que predicar ante un mundo con una necesidad como nunca antes. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.